un tema de estudio que serían estos sistemas constructivos coloniales desde diferentes perspectivas. El hecho de que estemos diferentes instituciones, diferentes talleres de la INCRIM, estén asistiendo también los alumnos de la ECRO, finalmente hace esto un ejercicio multidisciplinario y plural que creo que va a poder como enriquecernos. Pues muchas gracias por haber como planeado todo este seminario. De lo que vamos a hablar hoy es acerca de la teoría de sus alteraciones. Entonces, inicialmente queríamos como solucionar y decir, bueno, ¿cómo vamos a abordar este tema? Es imposible poder concebir a la piedra como un elemento aislado, sino que finalmente está formando parte de un sistema constructivo y por lo tanto vamos a hablar acerca de los fundamentos para la conservación arquitectónica y de un modelo de actuación para poder reconocerla y diagnosticarla. Posteriormente hablaremos ya acerca de la piedra y sus propiedades, de los factores de alteración y las técnicas de caracterización. Existen diferentes cartas y documentos que hablan acerca de la conservación arquitectónica. No podemos como abocarnos profundamente en todos ellos, pero sí existen algunos fundamentos que son como coincidentes dentro de todas estas documentos, haciendo una gran síntesis acerca de ellos. Uno es reconocer que estamos trabajando sobre un patrimonio cultural de carácter inmueble. Esta categoría de patrimonio cultural entonces da como dos líneas para poder entenderlo. Uno desde su parte material y el otro desde pues toda esta carga valorativa que ha sido reconocida como bien cultural y que finalmente son el producto de las acciones humanas. Entonces entender esta parte es sumamente importante. Para lograr este entendimiento es necesario hacer pues una investigación y una documentación, como lo vimos ayer, sumamente exhaustiva del bien cultural en sí, pero también de su contexto. Y como contexto no solamente nos estamos refiriendo al contexto geográfico, o sea, estamos hablando que el bien cultural se encuentra en un espacio determinado, pero que también ha transcurrido el tiempo. Entonces hablamos del tiempo, hablamos del espacio, hablamos de la interacción junto con el ser humano. Por lo tanto, el contexto geográfico, el histórico, el social, el simbólico, deben de ser reconocidos para poder abordar el estudio de los bienes culturales. Y esto definitivamente no puede darse desde una sola perspectiva. El estudio transdisciplinario es fundamental y por eso es que entonces este ejercicio puede ser muy rico porque podemos escuchar muchas voces. Poder integrar diferentes perspectivas dentro de un mismo tema, pues nos da la capacidad de poder reconocer y valorar este patrimonio cultural desde diferentes puntos de vista, como podrían ser pues el conocimiento, que es importante, pero también hay que reconocer la experiencia y la práctica. Entonces, a través de todo esto es lograr este conocimiento de carácter integral. Para poder reconocer y caracterizar a la piedra y sus alteraciones, todos ya sabemos que debemos de seguir un modelo de actuación. Este modelo de actuación debe de ser abordado desde diferentes niveles de aproximación, en donde uno siempre va relacionado con lo otro. Para poder estudiar a una piedra con precisión, es necesario hacer el reconocimiento del entorno regional o urbano. Para poder hacer estos estudios de manera profunda, pues hay que hacer el reconocimiento del terreno en el cual está inserto nuestro inmueble, tipo de suelo, la edafología. También es necesario conocer la hidrogeología para reconocer mantos acuíferos, para reconocer mantos freáticos también que puedan estar relacionados e incidiendo junto con el inmueble.
También es importante todos los estudios del entorno medioambiental, ya sea a algún nivel de macroclima, clima y también de el microclima. Con respecto a lo arquitectónico, es necesario tener como toda la documentación planimétrica, que ayer también vimos con la maestra Vadillo, que es toda esta información es indispensable para poder realizar los registros necesarios y poder vaciar toda esta información. Estamos hablando de poder tener todas las plantas, los cortes, los levantamientos que sean necesarios para realizar nuestro registro. De la misma manera, también es importante poder estudiar los sistemas constructivos y poder caracterizar qué elementos arquitectónicos son de carácter estructural, cuáles son funcionales, cuáles son ornamentales o decorativos, y dentro de todos ellos poder distinguir también cuáles son las técnicas y los materiales que lo constituyen. Como ven desde esta perspectiva, que vamos como de un macro a un micro, los materiales es un punto pequeño, ¿no?, para poder entender lo que significa un inmueble. Entonces nosotros vamos a hablar acerca de la piedra, pero entonces significa que estamos hablando como que de un pequeño punto dentro de todo este sistema o órgano que es mucho más complejo. Para poder estudiar y registrar adecuadamente la piedra, pues es necesario hacer estudios petrográficos para poder identificarla. Aquí, como se muestra en este esquema, que es un levantamiento de una fachada del siglo XIII en Colonia, Alemania, hacer una identificación muy precisa de los mapas de tipos petrológicos para poder encontrar las diferencias características entre cada una de ellas, hacer los análisis de los materiales que se encuentran alterados, y también, después de tener toda esta información, pues es importante poder analizar y procesarla para poder encontrar cuáles son como las tendencias o las características que podemos encontrar. En este caso, se trataba de una fachada completamente de toba. Sin embargo, se puede identificar que tenemos diferentes tipos de materiales encontrados, y que si se van como analizando su ubicación junto con el desempeño que funciona y sus características, podemos ver que aquellas piedras que son mucho menos porosas, mucho más compactas y mucho más resistentes son las que se localizan en la parte baja del inmueble, y conforme va subiendo la construcción van siendo como materiales muchísimo más ligeros. Todas estas tendencias son necesarias de ser estudiadas. Y bueno, todo esto va referido a que las propiedades que vamos a estar observando en la piedra son el reflejo directo de la composición, los minerales que las comprenden y la textura que va generando todo esto de acuerdo al origen que van teniendo las piedras, y vamos a observar estas propiedades físicas inherentes, y además tienen que estar relacionadas con la distribución dentro del inmueble y el contexto en el que están sometidos. Entonces, todo esto, las propiedades que estamos observando, viene desde una relación micro, la composición, la textura, hacia lo macro y el contexto, de manera que no se pueden ver estas propiedades como algo aislado, sino algo que también se va transformando a través del tiempo por todo su contexto. Entonces, vamos a empezar un poco con la parte de cómo se van clasificando las rocas de acuerdo al origen, porque eso es lo que nos va a hablar de las propiedades que van a tener y cómo se han ido utilizando justo por estas propiedades en distintos inmuebles. Bueno, comenzamos con el origen, con las rocas ígneas, que tienen su origen en el magma, que mediante un calentamiento y el enfriamiento tenemos las rocas ígneas. Tenemos dos tipos de rocas ígneas, que son, el primer tipo son las rocas intrusivas, las cuales el magma se calienta y posteriormente se enfrían dentro de la tierra. Esto le da ciertas propiedades especiales, y tenemos también las rocas ígneas extrusivas, las cuales el magma caliente sale y las rocas se enfrían en la parte externa. Aquí involucra también ya el hecho del arrastre de material de adentro
de los efectos volcánicos y su interacción con los gases de la atmósfera. Por tanto, tenemos distintos tipos de rocas, como una roca extrusiva en basalto, donde estamos viendo que tiene una porosidad característica por el enfriamiento y la expulsión de los gases que se encontraban atrapados en el momento de la expulsión, las rocas andesíticas y granitos. Por este tipo de origen tenemos distintas propiedades. En el caso de las rocas de tipo intrusivas, tenemos principalmente una textura macrocristalina, que lo podemos traducir en que tenemos rocas con una porosidad baja, teniendo como alteración que se va a estar alterando la superficie, principalmente teniendo un núcleo sano al impedir esta velocidad de reacción, mientras que las rocas extrusivas, que pueden ser tipo las tobas, las escorias, tenemos una textura microcristalina con una porosidad más alta, lo cual les da la propiedad de almacenar contaminantes que posteriormente van a causar alteraciones, tienen problemas de disgregación y acumulación también de material orgánico o que pueden servir para albergar microorganismos. Posteriormente vamos con las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman a través de un proceso de erosión y alteración de las rocas ígneas, las cuales se van a sedimentar y mediante una compactación y más ciclos de erosión y meteorización vamos a formar las rocas. Tenemos las rocas, en este caso las rocas extrusivas, las cuales empiezan a erosionarse por el contacto climático, por el medio ambiente, las cuales se fracturan, comienzan a sedimentarse y posteriormente lo que vemos es que empiezan a ser depositadas distintas capas de estas rocas ya alteradas y se sedimentan y se compactan después de un largo periodo geológico, y lo que obtenemos son rocas como las calizas, que pueden tener incrustaciones de conchas. Tenemos las areniscas o rocas conglomeradas, donde estamos viendo justo este proceso de sedimentación y la acumulación de distintos materiales, dependiendo del origen de las rocas de las cuales se formaron estos sedimentos. Dentro de las propiedades de las rocas sedimentarias, lo que vamos a ver es que a medida que está disminuyendo el tamaño de cristal de estas rocas, estamos aumentando la velocidad de reacción ante el intemperismo. Entonces, así es como vamos a ir viendo, dependiendo del tamaño de cristal, de la textura que vamos observando en estas rocas sedimentarias, esto nos va a afectar cómo se van a intemperizar. Tenemos como ejemplo las rocas calizas y las areniscas. Y finalmente tenemos el tercer tipo de rocas, de acuerdo a su origen, serían las rocas metamórficas. En este caso, las rocas metamórficas son rocas que han pasado por un proceso de calentamiento y presión. Puede ser directo de una roca ígnea a través de estos procesos a formar una metamórfica, o pasando por una sedimentaria, nuevamente con estos procesos especiales, estas transformaciones, y tenemos rocas metamórficas. Aquí lo que estamos viendo es precisamente un ejemplo en el caso de una metamorfización de una roca sedimentaria, el cual tiene calor y presión y lo transforma en una roca metamórfica, como son los mármoles, el gneiss y los esquistos. Tenemos distintas texturas también en este tipo de rocas. Por ejemplo, las rocas foliadas, como la pilita, tenemos tipos de deterioro muy alto porque tenemos este tipo de exfoliación, ¿no? Es mucho más susceptible a tener deterioros. En el caso de las rocas granulares, como la anfibolita, tenemos un grado de deterioro intermedio que está justo dado por la manera en la que están acomodadas los cristales y los minerales. Y finalmente las rocas con una textura vítrea, como el mármol, pues tienen un grado de deterioro muy bajo debido a que tienen una porosidad muy baja. Sus cristales tienen esta textura como lo mencionaba la maestra Yanina antes, con el acomodo de los granos. Eso nos va a dar muchas propiedades, un mejoramiento de las propiedades mecánicas, como es en el caso del mármol. Entrando a lo que son los factores de alteración, en específico vamos a hablar acerca de los de la piedra, porque generalmente los de inmuebles son una dinámica mucho más compleja. Podemos encontrar una clasificación que puede ser acerca de
los factores mecánicos, los físicos y los químicos. Esto simplemente se trata de una clasificación para poder comprender el deterioro. Nunca vamos a encontrar un factor que esté actuando de manera aislada, sino que se trata de una dinámica sumamente compleja que va interactuando y deteriorando a la piedra. Es por ello y por el tipo de fenómenos que ocurren, que también en esta fase de estado de conservación y de diagnóstico, el estudio multidisciplinario también es sumamente importante. Algunos de los procesos de deterioro como más representativos, uno de ellos es la expansión térmica, la cual la podemos encontrar a diferentes niveles. Uno, a nivel de los minerales, que en el interior de la piedra, al ser diferentes, tienen los coeficientes de contracción y de expansión diferentes, y que en los ciclos de insolación y nocturnos de enfriamiento suelen causar fatiga dentro de los mismos minerales. Luego, por otro lado, está también la relación que existen dentro de los mismos sistemas constructivos. Tenemos diferentes materiales que están asociados, como puede ser el cemento, los ladrillos, los diferentes tipos de piedra, los metales. Cada uno de estos materiales también tienen diferentes coeficientes de expansión y que en el momento de estar unidos, pues también provocan la fractura del material. Por otro lado, relacionado con el tema que estamos abordando en este seminario, pues encontramos la corrosión en los metales cuando están asociados a la piedra. Los metales, cuando se corroen, suelen tener un incremento dentro de su volumen. Entonces, al ocurrir este fenómeno, también se están ocasionando deterioros dentro de la estructura de la piedra, tal y como puede ser notado dentro de aquí. Aquí dentro de esta diapositiva, donde tenemos el metal corroído y empieza a tener problemas la piedra. También en este proceso de remineralización, cuando existen aguas dispersas como aguas de lluvia, pues tenemos también escurrimientos que pueden manchar el material pétreo. Las diferencias de la capacidad de absorción de agua de las piedras están directamente relacionadas con las propiedades capilares. Estos capilares son finalmente, capilares vienen como de cabello, ¿no? Entonces son estos, pues como tubos por donde va subiendo o descendiendo el agua, y que están relacionados con el tamaño de los capilares de la piedra. Entonces, mientras más grandes son los poros, van a tener una menos absorción capilar, y mientras sean como más pequeños estos capilares, pues van a tener mucho mayor absorción. El poder reconocer cuáles las características capilares de la piedra son importantes, porque de ahí se derivan varias cuestiones. Una es como la selección de los materiales pétreos para su ubicación dentro del edificio. Es muy notorio dentro de las construcciones ver que aquellas piedras que tienen mucho menor capacidad de absorción del agua son aquellas que se encuentran en las bases de los edificios, en las bases de los muros, para impedir toda esta absorción capilar ascendente, y también para poder identificar los problemas que también podemos encontrar en las cubiertas cuando tenemos también esta absorción capilar, la cual va hacia abajo y que llamamos descendente. Otro proceso de deterioro es el proceso de la cristalización de las sales.
Las sales pueden tener diferentes fuentes. Una de ellas, como lo mencionaba Yamin hace un momento, estar en un entorno marítimo puede promover la presencia de diferentes sales como los cloruros, también la presencia de materia orgánica, los mismos materiales constitutivos de la piedra, o también de los morteros, que ahorita hablaremos acerca de ellos, y de los materiales también de las intervenciones anteriores. Aquí lo que está sucediendo es que si tenemos unas sales solubles, estas se van a disolver y van a migrar hacia la superficie, promoviendo una recristalización en el interior de los poros, y estos cristales suelen tener un mayor tamaño de los poros, entonces cuando cristalizan empiezan a fracturar el material, creando también ahí una fractura. Bueno, es importante hablar también, para comenzar a hablar del deterioro químico, hablar acerca del agua, ¿no? El agua es el gran catalizador de todas las reacciones de deterioro que ocurren a nivel químico dentro de la piedra, y es importante poder ubicar cuáles son las fuentes de humedad. Como primer caso podemos encontrar lo que llamamos las aguas dispersas, las cuales podemos encontrar de diferente manera. Agua dispersa puede ser el agua de lluvia, puede ser una tubería rota, puede ser las diferentes mangueras que riegan un jardín, la señora que lava los patios o los suelos a cubetazos, en fin, es toda esta agua que puede estar como incidiendo dentro de el inmueble. Esta agua puede llegar a la piedra a través de diferentes mecanismos, como puede ser la filtración, la capilaridad, ya sea ascendente, descendente o lateral. También puede existir el agua a través de la humedad relativa. Como ustedes saben, pueden existir los fenómenos de tanto de evaporación como de condensación, en donde la humedad relativa es sumamente alta, y poder promover entonces áreas y zonas húmedas dentro de la piedra. Y finalmente podemos encontrar agua del subsuelo, que es aquella relacionada junto con los mantos freáticos y que puede ingresar a través de la capilaridad ascendente. Para que esta agua produzca deterioro, pues generalmente lo que va a generar son disoluciones, solvataciones, hidrólisis y migraciones de diferentes compuestos, generando entonces en la piedra efectos como son la disgregación, la proliferación de microorganismos, manchas, escurrimientos, y finalmente pues el deterioro que va a estar presente dentro de las piedras pues va a estar absolutamente relacionado con la naturaleza de los materiales. Tenemos dos imágenes en donde podemos ver la acción del agua. Una que es las aguas dispersas, y bueno, llover pues siempre va a llover, pero lo que es importante analizar dentro de un inmueble pues son como todas estas instalaciones hidráulicas o sistemas hidráulicos para ver que estén funcionando correctamente. Esto significa también la evaluación de las pendientes dentro del edificio y ver que el sistema esté funcionando correctamente. Lo que hemos visto es que muchas veces dentro de un inmueble puede ser que un sistema hidráulico haya sido diseñado de manera adecuada, pero conforme va pasando el tiempo se van realizando adecuaciones dentro del inmueble, y entonces el agua empieza como que a moverse hacia cubiertas que no habían estado diseñadas a priori, y empieza a alterarse como todo este sistema de aguas, promoviendo entonces zonas de estancamientos. Por otro lado, en la fotografía de la derecha podemos ver una banqueta en el Templo Mayor, en donde ya es muy notorio que estamos teniendo una acción del agua por capilaridad ascendente. Vemos que tenemos ya deterioro en la piedra y la pérdida de la capa pictórica.
¿Cómo poder saber si estamos hablando de un agua que es un agua dispersa o si es una que proviene del manto freático? Para esto es necesario buscar todas estas como coincidencias dentro del mismo inmueble. Si se trata solamente de un caso aislado, pues entonces es un agua dispersa, pero si vamos analizando algunas regiones del inmueble que se trata de una constante o que también se encuentran en edificios que se encuentran dentro de la cercanía, es entonces muy probable que se esté tratando de una situación relacionada con el manto freático y que sería necesario después cotejarlo con otros diferentes tipos de análisis. Y bueno, otro efecto del agua es que tenemos la lluvia ácida, en el cual lo que tenemos es el agua de lluvia que está reaccionando con los distintos contaminantes que tenemos en el ambiente, como el CO2, el monóxido de nitrógeno, también el CO2 de la contaminación que está presente en el medio ambiente, que van a empezar a formar ácidos como el ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido carbónico, que pueden empezar a reaccionar con la superficie de la roca. Aquí lo que tenemos es un diagrama en el que estamos viendo la incidencia de la lluvia y cómo empieza a hacer erosión en la superficie, y tomando en cuenta que aquí lo que estamos teniendo como ejemplo principal es una roca caliza que está formada por carbonato de calcio, que es especialmente susceptible a este tipo de deterioros. Sin embargo, como ya vimos, este tipo de deterioros también se puede dar en otros tipos de roca que contengan carbonatos de calcio o minerales que puedan ser atacados por estos medios ácidos. Lo que se puede formar mediante el ácido sulfúrico al interaccionar con la roca es la formación de yeso, de sulfato de calcio, el cual también se va a depositar en la superficie, y si esta no se comienza a lavar con posteriores limpiezas, se va a quedar como una compresión sobre la roca. También tenemos el efecto que puede tener el bicarbonato de calcio, el cual es soluble, va a estar fluyendo a través del flujo de la lluvia. Sin embargo, una vez que esto empiece a evaporarse, la cantidad de agua que tiene, se forman incrustaciones de carbonato de calcio que van a ser diferentes a las propias de la roca. Entonces vamos a comenzar a ver distintos deterioros, como lo estamos viendo aquí en la imagen, donde tenemos la disolución de esta parte de la roca, y además vamos teniendo otros efectos como exfoliación y la disolución de estos minerales propios de la roca. El hecho de tener agua y ácidos combinados nos da pie a distintas reacciones dependiendo de la composición de la roca. Hablando respecto a las rocas volcánicas, tenemos principalmente como compuestos formadores de las rocas el dióxido de sílice y la alúmina, los cuales, al tener una reacción con estos materiales de la lluvia ácida, se pueden disolver para formar arcillas que tienen otro comportamiento mecánico. Entonces, originalmente de rocas que eran estables, que tenían una cierta resistencia mecánica, estas propiedades, al reaccionar con el agua y los ácidos, vamos haciendo transformaciones minerales, las cuales ya están registradas de acuerdo a distintas series de reacción, pero principalmente uno de los principales compuestos que se forman son las arcillas, los cuales ya, dependiendo de las características de temperatura y el tiempo de reacción, van a ser distintos tipos de arcillas que van a tener otros comportamientos que pueden ser indeseables para la roca. Algunos ejemplos de estas transformaciones son en los materiales constructivos de tipo volcánico. Si se tienen minerales como las arcillas de monmoriolita o caulinita, vamos a tener disoluciones, lo cual se nos va a traducir en una disgregación del material, vamos a tener fragmentación y vamos a tener el deterioro conocido como alveolización, que es el que se muestra en este caso de la roca, donde también hay formando estas arcillas que se van disolviendo. Se va también dando la pérdida del material que está incrustado, como puede ser en el caso de las tobas, tenemos incrustado pómez o otros materiales extrusivos. En el caso de otro tipo de arcillas,
Al ir pasando por estas series de transformación de los minerales, vamos a tener la formación de zeolitas, que tienen también otro comportamiento donde hay un mayor intercambio catiónico, y también se puede dar la formación de hidróxido de potasio, dependiendo de los minerales precursores de las arcillas, causándonos disgregación, una exfoliación. Si tenemos, la mayoría de las arcillas son arcillas laminares, entonces al estar formándose y disolviéndose vamos a tener este proceso de exfoliación que vamos a ver en la roca. Al tener también minerales de hierro o feldespatos de sodio, potasio, vamos a tener un proceso de hidrólisis que se va a traducir en la disgregación de la roca. Si tenemos también dióxido de sílice, que es el caso de la ceniza volcánica, lo que vamos a estar viendo es una hidrólisis, vamos a tener nuevamente la disolución de estas rocas, y en el caso de los minerales de hierro se puede dar la formación de los hidróxidos y óxidos como la goetita, y se va a traducir también no solo en la disgregación, sino en manchas y costras sobre la misma roca de estos nuevos minerales que se están formando, que son minerales de no formación. Y en el caso de los minerales ferromagnesianos, nuevamente vamos a tener una reacción de hidrólisis, donde vamos a ver un cambio de la coloración de la roca, donde se comienza a distinguir este cambio de una roca que antes era una toba de tipo grisácea, se empieza a transformar en una roca parda o de tipo amarilla. En el caso de las rocas sedimentarias, tenemos otro tipo de reacciones, dado que uno de los principales compuestos es el carbonato de calcio, el cual es insoluble. Sin embargo, al estar reaccionando con el agua y los ácidos, en este caso como el ácido carbónico, tenemos la formación del carbonato de calcio, el cual al irse evaporando y al ir con la temperatura, porque tenemos las compresiones de carbonato de calcio sobre la roca. Al reaccionar el carbonato de calcio con el ácido sulfúrico en presencia de agua, tenemos la formación del sulfato de calcio hidratado, el cual tiene una cierta solubilidad, y al estar reaccionando con el ácido oxálico, entonces ya tenemos una formación de otros minerales que son completamente insolubles y que van a empezar a afectar a la roca, porque nuevamente regresamos a toda esta parte de que se están formando nuevos minerales que van a tener distintas características a las originales, y vamos a empezar a ver comportamientos diferenciales dependiendo del deterioro que ha tenido la roca. Aquí tenemos un ejemplo de cómo van siendo los procesos de deterioro químico dependiendo del cementante que tienen este tipo de rocas, basándonos principalmente también en el porcentaje de calcita que contienen. Por ejemplo, en una arenisca cuyo cementante es la calcita con un porcentaje entre 18 y 20, vamos a tener principalmente deterioros de arenización, porque se va a ir disolviendo este cementante y se va a ir disgregando la roca. En el caso de otras areniscas donde tenemos además como cementantes no solo la calcita, sino cuarzo, carbonita o dolomita, vamos a ver también otros tipos de deterioro como las vesículas o fracturamientos. En el caso de las rocas que tengan la misma calcita pero con otro tamaño de cristal, lo cual va a depender nuevamente del origen que tuvo todo este tipo de roca sedimentaria y el porcentaje que tiene, vamos a estar viendo disoluciones y vamos a ver formaciones de costras. Y en el caso de las calizas, donde podemos tener principalmente calcita como el compuesto principal, pero también vamos a tener distintos tipos de texturas, de microcristalinas hasta macrocristalinas. Vamos a ver procesos de deterioro de exfoliación y fragmentación. Entonces aquí les pongo como ejemplo algunas láminas delgadas de distintas rocas areniscas que van variando su porcentaje de calcita como cementante hasta llegar a una que es prácticamente una caliza. Entonces vamos viendo cómo, además del porcentaje, bueno, los cristales son diferentes, vamos viendo cómo tenemos un acomodo distinto de cristales más grandes, va disminuyendo el tamaño de cristal, lo cual se va a ver directamente relacionado con las propiedades y el trabajo que se le da a la piedra y su distribución. Es importante también cuando se hace todo este reconocimiento de la dinámica del deterioro, pues hacer una catalogación intuitiva también de lo que son los efectos. Existen diferentes tipos de clasificaciones y aquí solamente les vamos a mostrar como algunos ejemplos de algunos efectos de deterioro y la clasificación
general en la que pueden ser agrupados. Como primer punto encontramos lo que son las grietas, en las cuales podemos encontrar también a las fisuras o las fracturas, que es esta separación del material. También se pueden encontrar diferentes tipos de deformaciones dentro de las piedras. Encontramos también los efectos causados por desprendimientos de material, entre los cuales podemos encontrar fragmentaciones, exfoliaciones, pulverulencia, en fin. También tenemos otra categoría que puede ser conocida como la pérdida de material. Aquí en este caso tenemos otro efecto de alveolización, ya donde los alveolos son mayores y que se puede ver como todas las zonas de las pérdidas de los materiales que son o se volvieron solubles y donde queda como toda una matriz de piedra, pues ya como una estructura que la sostuvo. Otra clasificación que tenemos son aquellas de los depósitos o las alteraciones cromáticas. En este caso estamos presentando una costra negra, que es justamente el primer fenómeno que les explicó Nora con respecto a la presencia de carbonato de calcio, con la presencia de ácidos, lluvia ácida, la formación del yeso y entonces también como todo el asentamiento de el hollín y la contaminación y que va generando entonces una costra que va englobando también pues toda esta deposición. Acá tenemos otra fotografía de lo que puede ser el deterioro por acción biológica, que sería el caso de los microorganismos. Y bueno, para completar lo que sería el diagnóstico de la roca, aparte de verlo desde la parte macro, ver la distribución, el contexto, tratar de identificar las rocas y los efectos que tienen de deterioro, bueno, nada más vamos a abarcar un poquito de algunas técnicas que se pueden realizar en el sitio como una primera aproximación para conocer el material y ver qué propiedades tienen respecto a las rocas que se pueden observar deterioradas y de las que se puede considerar que no están deterioradas. Bueno, lo primero pues, es la medición del color mediante tablas Munsell. También se puede hacer una medición de sales mediante potenciometría, que se puede hacer en el mismo sitio con un potenciómetro. Medir cuáles son las diferencias de absorción de agua, que también nos va a dar una idea de esta distribución de los materiales, que a lo mejor, si no somos geólogos, pues a simple vista es un poco difícil hallar una diferencia, como decía Marlene, dentro de un mismo edificio que está construido todo con grava, pero sí hay distintos tipos de esta misma roca ígnea. Entonces se puede ver cuáles van siendo las diferencias de absorción de agua en estos distintos tipos de roca y también asociarlos con los deterioros que estamos observando. Y también se puede hacer una medición en el sitio de la dureza que se puede correlacionar posteriormente con estudios destructivos que se hacen en el laboratorio. Respecto a la prueba de absorción de agua, se puede hacer con un tubo que se llama tubo tipo Karsten, en el cual se llena este tubo con agua destilada hasta cierto nivel y se registra el tiempo en el cual tarda en absorberlo la roca. Aquí estamos viendo cómo sería el tubo en el caso de que se quiera hacer esta medición en paredes o si se necesita hacer en sitios horizontales. Al final lo que se tiene, bueno, es ver la velocidad con la que comienza a absorber el agua y esto nos puede dar un registro de cómo va cambiando esta propiedad respecto al inmueble. También se puede hacer la medición de sales, tanto en las costras como en otras rocas, para también detectar qué filtraciones estamos teniendo de agua. Aquí lo que estamos viendo son la concentración de sales en el agua que se encuentra dentro de las rocas, entonces se puede ir haciendo un monitoreo en el caso para ver justo lo que comentaba de las aguas dispersas, si son aguas de manto freático, para ver un poco cuál va siendo el camino y hasta dónde podemos ver el efecto del camino del agua. Y se tienen, hay equipos que se le llaman, son martillos o durómetros, los cuales hay electrónicos, como que les muestra una fotografía, sin embargo también hay martillos mecánicos, del cual se toma la medición, se anota en una libreta, y nos está dando cuál es la resistencia que tiene la roca en este caso, y existen ya tablas que pueden relacionar los datos que se toman en campo
con las pruebas de compresión que se hacen con máquinas universales de pruebas ya en laboratorio. Entonces, estas herramientas nos pueden dar algunas ideas previas para saber dónde se tiene que hacer una mayor inspección, dónde se tiene que profundizar más y entonces ya tener un diagnóstico más preciso para saber qué es lo que se tiene que hacer posteriormente. Algunas de las técnicas de caracterización que se realizan en el laboratorio para conocer la composición de las rocas es la petrografía y la difracción de rayos X. Para esto ya se requiere haber tomado una muestra de la roca, preparar, en el caso de las petrografías, preparar láminas delgadas, las cuales se van a observar en el microscopio y dependiendo de las diferentes propiedades que tienen los minerales, como son la refracción, la birefringencia, se puede determinar cuál es el porcentaje de los minerales que componen a la roca. A partir de esto y la textura, la descripción de la textura y de los porcentajes, se puede hacer ya la clasificación de la roca. Y si se requiere, en dado caso, algo mucho más preciso, se procede a hacer una difracción de rayos X, en el cual lo que se hace es, en un equipo analítico instrumental, se hace incidir rayos X, los cuales van a rebotar con los cristales del mineral, se va a producir el proceso de difracción a distintos ángulos y se van a registrar un difractograma, una gráfica donde vamos a ver distintos picos que nos van a hablar de los minerales que están presentes. En este caso, con esta técnica ya podemos detectar qué tipo de arcillas son las que componen nuestra roca. Con la petrografía se puede determinar la presencia de arcillas, pero no se puede identificar al 100% cuáles son estas arcillas. En este caso ya se puede hacer y se tiene una mineralogía mucho más completa. Estos dos análisis son complementarios y tenemos un análisis semi-cuantitativo. Y ya para concluir, solamente queríamos como regresar a esta reflexión inicial, haciendo como para destacar esto que hemos estado hablando acerca de lo que sería un estudio orgánico. O sea, podemos entender desde un primer momento que una piedra puede ser un sistema dentro de sí misma, toda la composición de minerales que éste tiene, pero que a su vez entonces forma parte dentro de un inmueble, el cual también se va componiendo por diferentes elementos, los cuales se van uniendo y van generando también otro tema, el cual también puede pertenecer a otro sistema de mucho mayor alcance, ¿no? Que podría ser el sistema geográfico en el que se encuentra ubicado, y que cada uno de estos diferentes sistemas pueden ser absolutamente independientes entre sí, pero también son absolutamente correlacionables, porque va a ser como imposible poder entender a una piedra sin su relación con el contexto del cual ha sido extraído, y que finalmente va a dar información de cómo el ser humano utilizó los recursos de su región o no, cuáles son las condiciones de intercambio de materiales que realizó, y que todo esto finalmente influye como generando un órgano el cual debe de ser como abordado desde diferentes perspectivas. Quisiera, antes de culminar, tenemos aquí una diapositiva de las referencias, pero le voy a... aquí. Hoy es un día triste para el INCRIM. Esta conferencia se la dedicamos con muchísimo cariño todos los profesores a la maestra María Gracia Ledesma, de la cual nos enteramos el día de hoy, nos enteramos hoy que la maestra ha fallecido. Para aquellos que no la conocieron, pues ha sido la maestra de las maestras, la maestra de la maestra de pues, las piedras, justamente en esta escuela. Entonces, pues es una dedicatoria y un mínimo reconocimiento que podemos hacer para todos aquellos que conocimos a la maestra Ledesma. Muchas gracias.
de poder analizar y procesarla para poder encontrar cuáles son como las tendencias o las características que podemos encontrar. En este caso, se trataba de una fachada completamente de toba. Sin embargo, se puede identificar que tenemos diferentes tipos de materiales encontrados y que si se van como analizando su ubicación junto con el desempeño que funciona y sus características, podemos ver que aquellas piedras que son mucho menos porosas, mucho más compactas y mucho más resistentes son las que se localizan en la parte baja del inmueble, y conforme va subiendo la construcción van siendo como materiales muchísimo más ligeros. Todas estas tendencias son necesarias de ser estudiadas. Y bueno, todo esto me ha referido a que las propiedades que vamos a estar observando en la piedra son el reflejo directo de la composición, los minerales que las comprenden y la textura que va generando todo esto de acuerdo al origen que van teniendo las piedras, y vamos a observar estas propiedades físicas inherentes y además tienen que estar relacionadas con la distribución dentro del inmueble y el contexto en el que están sometidos. Entonces, todo esto, las propiedades que estamos observando, viene desde una relación micro, la composición, la textura, hacia lo macro y el contexto, de manera que no se pueden ver estas propiedades como algo aislado, sino algo que también se va transformando a través del tiempo por todo su contexto. Entonces, vamos a empezar un poco con la parte de cómo se van clasificando las rocas de acuerdo al origen. Realizar los registros necesarios y poder vaciar toda esta información. Estamos hablando de poder tener todas las plantas, los cortes, los levantamientos que sean necesarios para realizar nuestro registro. De la misma manera, también es importante poder estudiar los sistemas constructivos y poder caracterizar qué elementos arquitectónicos son de carácter estructural, cuáles son funcionales, cuáles son ornamentales o decorativos, y dentro de todos ellos poder distinguir también cuáles son las técnicas y los materiales que lo constituyen. Como ven, desde esta perspectiva que vamos como de un macro a un micro, los materiales es un punto pequeño, ¿no?, para poder entender lo que significa un inmueble. Entonces nosotros vamos a hablar acerca de la piedra, pero entonces significa que estamos hablando como que de un pequeño punto dentro de todo este sistema o órgano que es mucho más complejo. Para poder estudiar y registrar adecuadamente la piedra, pues es necesario hacer estudios petrográficos para poder identificarla. Aquí, como se muestra en este esquema, que es un levantamiento de una fachada del siglo XIII en Colonia, Alemania, hacer una identificación muy precisa de los mapas de tipos petrológicos para poder encontrar las diferencias características entre cada una de ellas, hacer los análisis de los materiales que se encuentran alterados, y también, después de tener toda esta información, pues es importante desde diferentes puntos de vista, como podrían ser pues el conocimiento, que es importante, pero también hay que reconocer la experiencia y la práctica. Entonces, a través de todo esto es lograr este conocimiento de carácter integral. Para poder reconocer y caracterizar a la piedra y sus alteraciones, todos ya sabemos que debemos de seguir un modelo de actuación. Este modelo de actuación debe de ser abordado desde diferentes niveles de aproximación, en donde uno siempre va relacionado con lo otro. Para poder estudiar a una piedra con precisión, es necesario hacer el reconocimiento del entorno regional o urbano. Para poder hacer estos estudios de manera profunda, pues hay que hacer el reconocimiento del terreno en el cual está inserto en nuestro inmueble, tipo de suelo, la edafología. También es necesario conocer la hidrogeología para reconocer mantos acuíferos, para reconocer mantos freáticos también que puedan estar relacionados e incidiendo junto con el inmueble. También es importante todos los estudios del entorno medioambiental,
ya sea a algún nivel de macroclima, clima y también de el microclima. Con respecto a lo arquitectónico, es necesario tener como toda la documentación planimétrica, que ayer también vimos con la maestra Vadillo, que es toda esta información es indispensable para poder sobre un patrimonio cultural de carácter inmueble. Esta categoría de patrimonio cultural entonces da como dos líneas para poder entenderlo. Uno desde su parte material y el otro desde pues toda esta carga valorativa que ha sido reconocida como bien cultural y que finalmente son el producto de las acciones humanas. Entonces entender esta parte es sumamente importante. Para lograr este entendimiento es necesario hacer pues una investigación y una documentación, como lo vimos ayer, sumamente exhaustiva del bien cultural en sí, pero también de su contexto. Y como contexto no solamente nos estamos refiriendo al contexto geográfico, pues estamos hablando que el bien cultural se encuentra en un espacio determinado, pero que también ha transcurrido el tiempo. Entonces hablamos del tiempo, hablamos del espacio, hablamos de la interacción junto con el ser humano. Por lo tanto, el contexto geográfico, el histórico, el social, el simbólico, deben de ser reconocidos para poder abordar el estudio de los bienes culturales. Y esto definitivamente no puede darse desde una sola perspectiva. El estudio transdisciplinario es fundamental y por eso es que entonces este ejercicio puede ser muy rico porque podemos escuchar muchas voces. Poder integrar diferentes perspectivas dentro de un mismo tema, pues nos da la capacidad de poder reconocer y valorar este patrimonio cultural, un tema de estudio que serían estos sistemas constructivos coloniales desde diferentes perspectivas. El hecho de que estemos diferentes instituciones, diferentes talleres de la INCRIM, estén asistiendo también los alumnos de la ECRO, finalmente hace esto un ejercicio multidisciplinario y plural que creo que va a poder como enriquecernos. Pues muchas gracias por haber como planeado todo este seminario. De lo que vamos a hablar hoy es acerca de sus alteraciones. Entonces, inicialmente queríamos como solucionar y decir, bueno, ¿cómo vamos a abordar este tema? Es imposible poder concebir a la piedra como un elemento aislado, sino que finalmente está formando parte de un sistema constructivo y por lo tanto vamos a hablar acerca de los fundamentos para la conservación arquitectónica y de un modelo de actuación para poder reconocerla y diagnosticarla. Posteriormente hablaremos ya acerca de la piedra y sus propiedades, de los factores de alteración y las técnicas de caracterización. Existen diferentes cartas y documentos que hablan acerca de la conservación arquitectónica. No podemos como abocarnos profundamente en todos ellos, pero sí existen algunos fundamentos que son como coincidentes dentro de todas estas documentos, haciendo una gran síntesis acerca de ellos. Uno es reconocer que estamos trabajando